La primera pregunta es sobre el evangelismo y el discipulado. ¿Es un error divorciarlos como si fueran dos cosas diferentes? No se pueden divorciar, pero son diferentes. El evangelismo es proclamar el evangelio, ¿verdad? Es anunciar el evangelio de Cristo, llamar a la persona al evangelio de Cristo. Eso es el evangelismo. El discipulado es el proceso que se da después de que esa persona ha sido regenerada. Yo no puedo discipular a un no creyente. Yo solo podemos discipular a personas que son de Cristo, porque yo solamente puedo discipular a una persona que ya ha sido hecho discípulo por el Espíritu Santo. Yeah. Pero la meta, 100% de acuerdo, la meta es discípulos. Sí. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. De ahí que Edgar mencionara que no lo puedes divorciar, lo puedes diferenciar, pero no lo puedes divorciar. Sí. Y yo creo que esa diferenciación es importante. No. Cuando yo divorcio algo versus cuando yo diferencio algo. Sí, porque como creyentes necesitamos ese mismo evangelio, como dijo Miguel desde el principio. Cuando uno está, nuestros pecados están muy pesados y no estamos creyendo la verdad del perdón que viene a través de Cristo. Entonces necesitamos predicar el mismo evangelio para nosotros y dar la misma respuesta, que es arrepentimiento y fe. Así que es importante. Sí. En ese sentido, para Pablo fueron iguales. Él enseñó el mismo evangelio a los no cristianos que enseñó a los cristianos. Sea evangelismo o discipulado, su manera de enseñanza y su ministerio fueron iguales en este sentido. Eso es importante, ese punto que haces, porque nosotros debemos tener presente siempre que nosotros nunca nos graduamos del evangelio. Nosotros Amén. siempre necesitamos el evangelio. Yo necesito el evangelio no cada domingo, sino cada día. Entonces, por eso Dios usa el evangelio no solamente en la conversión, sino el evangelio para sostenernos a nosotros en la vida diaria. Es la palabra que salva. Pero quizás, Ryan, sea importante hacer notar que la palabra evangelio también es usada en más de una forma en la Biblia. En ocasiones se refiere solamente a la vida, muerte, resurrección de Cristo, y en otras ocasiones se refiere a lo que es toda la enseñanza de la palabra. Y necesitamos ambas cosas, y ambas son referidas al evangelio. Amén. ¿De qué maneras puedes quebrar el paradigma que solo el pastor es el que puede visitar, enseñar y discipular? Delegando. Si hay instrucción y ejemplo en el pastor de cómo discipular, lo practica. ¿Qué ideas nos pueden dar acerca de cómo motivar a los miembros para que se muevan a hacerlo, a practicarlo? Conceptualmente, y luego la práctica. Conceptualmente, delegar. Eso sería, tú tienes que delegar esa responsabilidad, y con eso ya tú estás ilustrando que más de una persona tiene que hacer esto. Efesios 4 nos manda a, ¿qué cosa? A equipar a los santos para la obra del ministerio, de manera que mi llamado no es hacer toda la obra, mi llamado es a equipar a los santos para que ellos hagan la obra. Y en cierta medida nosotros nos vamos quedando sin trabajo, entre comillas, porque estamos delegando el trabajo. En términos prácticos, yo creo que eso va a variar de iglesia a iglesia, pero en nuestra iglesia, en términos del liderazgo, yo todos los años tomo un grupo nuevo de 12, 14, 15, va a depender, de hombres que están siendo formados como líderes, y la idea es que ellos van a estar haciendo el trabajo. Pero el discipulado es práctico, como Edgar lo ilustró, y a la vez, si queremos hacer algunas cosas formales, entonces la manera como lo vemos es que el liderazgo, el discipulado es multidimensional. Por ejemplo, yo me convierto y alguien me enseña doctrina y me dio un discipulado doctrinal, pero yo quizás no sé cómo ser esposo todavía. Entonces quizás tenemos un curso que es para parejas y te estoy enseñando cómo ser un esposo cristiano y cómo ser una esposa cristiana, ya sea uno a uno, como tú mencionabas, o ya sea en un grupo formal. En el caso nuestro, en el caso del grupo de liderazgo, para nosotros es un grupo de discipulado de liderazgo. Entonces yo creo que el discipulado, puede ser visto de una manera multidimensional,
multifacética también, porque estamos formando discípulos de Cristo en diferentes ángulos, en diferentes direcciones y en diferentes momentos. Pero la mejor manera práctica es, tiene que delegar las funciones. Al delegarle ya se sabe que tú quieres que otros lo hagan y tiene que equipar a los santos para la tarea del ministerio. Efesios 4:11 creo. Sí. Y comienza con la predicación. Amén. Y la aplicación de la predicación, proponiendo una visión de una cultura de discipulados, como ha dicho Edgar. Si estamos discipulando, estamos cultivando esa cultura, va a pasar despacio, pero vamos a lograr últimamente, pero predicando, proponiendo esa visión, alzando a líderes, todo lo que estamos hablando en este día, y la última sesión va a ser bien práctica. Es importante entender que esto no es un programa que se mete en la iglesia y el próximo mes ya están las 9 marcas. Es un trabajo difícil que requiere oración, paciencia, gracia, y estamos logrando paso por paso, lentamente. Cuando Mark Dever llegó a Capitol Baptist Church, él encontró esta cultura de que el pastor está encargado de todo, de discipular hasta escoger las canciones. Y él hizo 3 cosas. Empezó predicando la palabra con esta visión bíblica que empecemos este taller. Mostró de la palabra esta visión bíblica y que es una responsabilidad de toda la iglesia. Y de allá, orando cada semana. Tuvieron una reunión cada miércoles, domingo en la noche para orar. Y pararon de orar de las enfermedades y empezaron hablando de los ministerios de la iglesia, las relaciones en la comunidad y el discipulado y el crecimiento. Y de allá, por las oraciones, empezaron a ver fruta buena. Y tercer, él lo hizo. Su vida fue un modelo de eso. Y por esas 3 cosas, él quebró esta cultura. Bueno. Y los grupos pequeños son un buen contexto para discipularnos unos a otros, ¿sí o no? O quizás. Sí. ¿Por qué? Miguel, ¿Cómo lo hacen bien? Yo creo que hay diferentes maneras de discipular de nuevo. Yo creo que está el discipulado 1 a 1 y está el discipulado de grupos pequeños. Grupos pequeños te permiten discipular mayor número de personas. Por un lado, cuando tú tienes una iglesia de 2.000, 2.500 personas o aún 1.500 personas. Pero cuando yo tengo 50 personas, quizás puedo discipular de una mejor manera el 1 a 1. Y aún después de tener mucha gente, yo todavía puedo discipular a algunos 1 a 1 y tiene sus ventajas el poder hacer eso. De manera que yo no creo que un tipo de discipulado excluye el otro tipo de discipulado. Yo creo que son diferentes maneras y provee riqueza en la vida de la iglesia y provee alternativas también en la vida de la iglesia. Si venimos un miércoles en la noche, un jueves en la noche, no podemos reunir 10 personas, 15 personas con un discipulador, por así decirlo, pues estamos logrando algo con un buen número de personas a la vez y sin excluir el que otros estén haciendo eso 1 a 1 o 2 a 1. Añadiendo un poco a eso, sí a todo lo que él dijo, y un aspecto importante de por qué no puede ser uno o el otro es porque en un contexto de grupo pequeño yo voy a discutir cosas que yo puedo discutir en un contexto de grupo. Ahora bien, de 1 a 1 yo puedo discutir cosas que no pueden discutir en un grupo de contexto de 10 o 15 personas, 8 personas. Yo puedo confrontar a un hermano con un asunto en particular más fácil de 1 a 1 que hacerlo delante de un grupo. Y por eso ambas son necesarias. Sí, y también depende en el contexto. En el contexto de nosotros tenemos muchas familias con niños pequeños y el marido y la mujer realmente se le hace difícil a participar en un grupo pequeño. ¿Qué van a hacer con los niños? Ese es un problema en el contexto de nosotros. Así que tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres. Como dice Miguel, hay
varios métodos y son importantes todos. Lo importante no es que 100% de nuestros miembros están en grupo pequeño, pero estamos tratando de lograr que 100% de nuestros miembros están en una relación de discipulado. Sería en un grupo pequeño, pero también en otras relaciones, 2 personas, 1 a 1, o 3 o 4 hombres, o 3 o 4 mujeres. Sí, y yo apoyo grupos pequeños, pero hay un peligro que el grupo pequeño puede sustituir el pacto de la iglesia. Algunas veces mucha gente empieza a identificar más con su grupo pequeño que la iglesia y pierden esta visión bíblica de la iglesia. O sea, el grupo pequeño es un herramienta para construir una iglesia sana y queremos cuidar la iglesia mientras que usamos cosas como grupos pequeños y programas así. Right. Es un buen punto. En nuestra iglesia, todos los grupos están bajo la supervisión, en último caso, de algún anciano o pastor, de manera que garantice su conexión con la iglesia y su vida de iglesia. Y por eso tienes que tener ancianos y pastores que están encargados, involucrados en las estructuras, en la enseñanza y cosas así para guardar sobre estos peligros. La última pregunta, y podemos seguir por esta conversación por la cena, porque es una pregunta grande, que no hay una respuesta, corta. En las 9 marcas de una iglesia sana no hay obra social. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿En dónde entra la obra o justicia social o lo que se conoce como misión integral? O sea, evangelismo más la responsabilidad social. En la Vamos a tomar 5 minutos más o menos para hablar ahora de eso y de ya podemos seguir la conversación por la cena. Eso entra en la 10ª marca. No, la fruta de las 9 marcas, digamos. Ya hay una 10ª ya. Oración. Bueno, yo creo que habría poca gente discutiría la realidad de que la obra social o la preocupación social del cristiano y de la iglesia es algo que es parte integral del cuerpo de Cristo. Está ahí, lo vemos desde el Antiguo Testamento. Habían disposiciones para los huérfanos, para las viudas, para la gente pobre, y está en el Nuevo Testamento. Yo creo que es una realidad que tenemos que admitir. Y ciertamente cuando uno mira la historia de la iglesia es mucho lo que la iglesia ha podido hacer en esa dirección también. Pero yo no creo que podemos divorciarla necesariamente de la iglesia, no debemos divorciarla. Es algo en el que el cristiano de manera personal y las iglesias ya de manera corporativa, si pudiera institucional, debieran involucrarse. Una manera de ser sal y luz, una manera de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Es una forma de impactar su medio y de llevar el evangelio. Yo creo que el peligro está en cuando esa obra social se convierte en el evangelio, y eso ha pasado en la historia de la iglesia múltiples veces. Y cuando la pasión entonces pasa a ser la obra social y reemplaza al evangelio literalmente. Y eso ha ocurrido a veces en denominaciones enteras. Yo no quiero hablar de su nombre, pero en la historia de denominaciones enteras que le ha ocurrido eso. Entonces yo creo que tenemos que tener claro lo que es el evangelio y la obra del evangelio y la centralidad y la columna vertebral de eso, y que la justicia social sea el fruto de tener una iglesia saludable. Yo creo que eso es como yo lo veo. Sí, y Miguel estaba en Cuba anterior de mi visita, y yo estaba en Cuba, y los 3 de nosotros estábamos juntos en Puerto Rico el otro día, y algo que me impresionó es que los hispanos nos gusta agarrar cosas, y agarramos algo y ahí nos quedamos. Y en el mundo hispano hay muchos que se están agarrando a la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Hay muchos que se están agarrando el evangelio de la prosperidad. Y
hay un peligro que a un tiempo anterior hispanos habían agarrado la teología de liberación. Así que tenemos que tener cuidado con todo, asegurar que todo viene de la Biblia y que la misión de la iglesia es predicar el evangelio, llamar al mundo para que se arrepientan y crean en Jesucristo. Esa es la misión claramente. Mateo 28, Lucas 24, Hechos 1:8. Esa es la misión. Parte del problema es que no entendemos la Biblia si no la podemos leer con la teología bíblica. Adán tenía una misión en el jardín, Génesis 1, 26, 28. Abraham tenía una misión en Génesis 12, 1 al 3. Israel tenía una misión, Éxodo 19, 3 a 6. En el Pacto Nuevo tenemos una misión como la iglesia. Y la misión no es estar ahí para que nos vean, para que vengan, pero distinta de Israel, la misión de la iglesia bajo del Pacto Nuevo es a ir y proclamar el reino de Jesucristo y llamar a personas que entren a ese reino. Y parte de enseñar todo lo que ha mandado Jesucristo es enseñar cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Y parte de eso es, parte del evangelio, como se ha dicho en el día entero, es proclamar a Jesucristo, pero nuestra vida tiene que estar igual con el evangelio. Si no amamos nuestro prójimo y nada más que estamos gritando y predicando que van al infierno, si no hay amor, no estamos predicando un evangelio verdaderamente. Así que como se ha dicho, no se puede divorciar, pero la misión es proclamar a Jesucristo, porque si lo único que estamos haciendo es construyendo casas para pobres y no le decimos nada a Cristo, no amamos a esas personas. Porque van a tener casas nuevas o van a ir al infierno. O si damos comida a personas, van a tener estómagos llenos, pero van a ir al infierno. ¿Por qué no proclamamos el evangelio, llamamos que se arrepientan y le damos la comida? Y le ayudamos y de la manera posible, comenzando en la iglesia, porque ese es el contexto de la justicia social en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El contexto es la comunidad del pacto primeramente, pero también en el mundo donde estamos. Y en este sentido, la iglesia es la única organización en la tierra que puede predicar la palabra y practicar el bautismo y la cena santa. No hay otra organización que puede hacer eso. Esto es la misión de la iglesia. Podemos hacer más, sí, pero somos las únicas, la iglesia, que pueden hacer esas tres cosas. La última palabra. Sobre la misión de la iglesia y la obra Estoy de acuerdo social. con lo que se hizo. Esa pregunta quizá hizo un seminarista, porque es una discusión más en el contexto norteamericano que en el contexto latinoamericano, y está relacionada también, porque la gente, debemos tener cuidadoso cuando usamos, yo soy cuidadoso cuando uso el término justicia social, porque yo no quiero usar justicia social como lo usa el mundo secular, justicia social. Yo no quiero, ¿verdad? Entonces eso es una cosa. Entonces, entender los términos y el contexto en que se usa. Yo no quiero ser un anabautista que crea un gueto y no me relaciona con la sociedad. Tampoco quiero ser un Walter Rauschenbusch que abrazaba el evangelio social, que todo era obra social y había poco Cristo, poca cruz, poco arrepentimiento y poca fe. Entonces, la idea es un balance. Y la vida cristiana es un luchar por un constante balance. Nosotros hay cosas que vemos como tensiones que se nos presentan. Nosotros no queremos quitar la tensión, porque si quitamos la tensión nos vamos de un lado o del otro. Y la idea es tener un balance. Yo veo eso como un fruto del evangelio. Si el evangelio trabaja en mi vida, si yo he sido regenerado por la gracia de Dios, yo voy a mostrar el amor que ha sido mostrado por mí, que se ha mostrado en Cristo hacia mí. Entonces, la idea es un balance. Y son temas difíciles, y ese tema también va a lucir diferente en diferentes contextos. El tema de la justicia y de las obras sociales va a ser diferente en una ciudad como Louisville que en una ciudad quizá como Santiago en la República Dominicana. Entonces yo ver en el contexto que yo me relaciono y cómo yo aplico las verdades de Dios eternas y absolutas a un contexto en el cual Dios me ha llamado a ministrar. Amén.
Amigos, han hecho muy bien esta tarde, gracias. Vamos a hacer dos cosas. Juan Flores va a llegar aquí a hacer algunos anuncios, pero mientras que él viene, le voy a preguntar a Miguel para orar para nosotros.